Queridos estudiantes, ahora vamos a ver el tema factores ambientales. ¿Cuáles son esos componentes del medio ambiente? Ahora los vamos a conocer. Se denomina factores ambientales a los eventos, fenómenos, fuerzas, objetos que rodean a un ser vivo, con los que establece y resulta afectado. Eso ya lo vimos en la primera parte, ¿no? Cuando vimos la dinámica del medio ambiente. Los factores del medio ambiente se clasifican en dos: factores abióticos y factores bióticos. Factores ambientales abióticos. Los factores ambientales abióticos son de naturaleza inorgánica, inerte, sin vida, pero son determinantes para que un organismo pueda existir o no en un determinado lugar. Los organismos que colonizan un lugar desarrollan adaptaciones a los climas, como pelaje, coloración, talla y capacidades para enfrentar los cambios de estaciones. Como observamos en la imagen, podemos ver una serpiente que prácticamente ha adaptado el color de la tierra, se ha mimetizado. Por lo tanto, estas adaptaciones permiten habitar, colonizar y extenderse exitosamente en un lugar. Uno de los factores ambientales más importantes es el clima. Hoy en día, nuestra preocupación, la preocupación del mundo es por el clima, por el cambio climático, producto de tanta contaminación, producto de las actividades antropogénicas. Cuando hablamos de factores ambientales abióticos, son muchos: el clima, el agua, el suelo, ¿no? Pero ahora veremos este factor tan importante como es el clima. Cuando hablamos de clima, hablamos de conjunto de factores meteorológicos que determinan la atmósfera de un lugar. Los climas son determinantes para los procesos de adaptación de la humanidad y biodiversidad. Imaginémonos un cambio de clima. ¿Cómo afectaría a los ecosistemas? ¿Cómo está afectando a los ecosistemas actualmente? ¿Y cómo está afectando la vida del ser humano? Los elementos de los climas son los fenómenos meteorológicos que interactúan en la atmósfera y determinan el clima de un lugar. ¿Cuáles son? La temperatura, la precipitación, la humedad atmosférica, la presión atmosférica y los vientos. Cuando hablamos también de clima, hablamos de estado del tiempo. Nosotros escuchamos a diario en la televisión, en diversos medios, ¿no?, el estado del tiempo. Por ejemplo, en Lima, ¿no?, temperatura 35 grados centígrados, humedad relativa 90% de humedad, etcétera, etcétera. Estos son los elementos de los climas. Como vemos en la imagen, podemos observar cómo son las zonas climáticas en el mundo. Si nos ubicamos en la línea ecuatorial, vemos pues hacia el norte la zona templada y la zona fría. Igualmente hacia el sur la zona templada, la zona fría, y cada uno de ellos tiene una biodiversidad diferente, un clima diferente, un ecosistema diferente, y eso lo vamos a ver en su determinado momento. Ahora vamos a ver los factores ambientales bióticos. ¿Cuáles son estos factores ambientales bióticos? Están constituidos por los organismos vivos, que condicionan la vida y función de los mismos en la estructura ecológica del lugar donde viven. Habíamos mencionado anteriormente que los factores abióticos son determinantes para que un ser vivo pueda existir. Estos son muy importantes, pero son condicionantes, condicionan la vida de un ser vivo. Ahora vamos a ver qué cosa es la biodiversidad. Cuando hablamos de biodiversidad, hablamos de biodiversidad, biovida, diversidad, variedad, ¿no? Como dice, biodiversidad se entiende por la variedad de organismos vivos en un lugar determinado. La biodiversidad incluye variedad de ecosistemas y dentro de cada una de ellas hay diferentes especies que se interrelacionan entre ellas. Bueno, ahora vamos a ver qué es una especie. Es una entidad biológica formada por individuos que comparten características morfológicas, genéticas y etológicas. Como vemos, hablando de morfología, tienen la misma forma, tienen similar genética, y cuando hablamos de etología hablamos de las mismas costumbres, ¿no?, que poseen intercambio genético entre ellos y poseen origen evolutivo propio. Especie.
¿Cómo sabemos que ha existido una especie? Solamente a través de los fósiles, ¿no? Entonces se crea una especie, se recrea, y solamente así hemos sabido que ha existido esta especie. Bueno, entonces continuamos con el tema. Población. Los miembros de una población comparten alta cohesión reproductiva y ecológica del grupo. Ellos tienen las mismas costumbres, tienen las mismas necesidades de buscar alimento. Como vemos, acá tenemos dos poblaciones diferentes. Y recordemos que una población son miembros que tienen las mismas características, son miembros de la misma especie. Tamaño de la población. El número total de individuos que componen la población. El tamaño de la población está asociado al término capacidad de carga. Hoy en día, por ejemplo, la población humana está creciendo exponencialmente. La capacidad de carga del planeta ya no nos está soportando, somos demasiados. Entonces, cuando una población aumenta, hay una sobrepoblación, la capacidad de carga ya se está llegando a sus límites. Continuando con el tema, vamos a seguir hablando de la capacidad de carga. ¿Qué es esto? Es el número máximo de individuos de una población que puede mantener el medio ambiente en función de la disponibilidad de recursos. Cuando el tamaño de la población supera la capacidad, se origina la sobrepoblación. Por ejemplo, en la imagen tenemos una población que demanda recursos, pero una vez que la demanda supera la oferta, se van a agotar los recursos y simplemente el fin va a ser que la población pueda desaparecer. Hábitat. Es el ámbito doméstico donde una población desarrolla su vida, enfrenta sus problemas diarios por la lucha por su existencia. Como observamos la imagen, miren, el hábitat del zorro del desierto es el lugar físico, su ámbito doméstico. Asimismo, ¿dónde están ubicados? Los elefantes están en su hábitat natural, en su hábitat donde ellos desarrollan su vida diaria. Nicho ecológico. El nicho ecológico y el hábitat determinan las características de las poblaciones. Cuando hablamos de nicho ecológico, hablamos de la función, de la profesión que cada uno de estos individuos desarrolla. Asimismo, el nicho ecológico es la manera como una especie se relaciona con los factores ambientales abióticos y bióticos. Por ejemplo, aquí, el nicho ecológico del tigre, pues, es un gran cazador, es cazar presas grandes. Aquí, el nicho ecológico del castor es comer avellanas. Estudiantes, para sintetizar estos temas de hábitat y nicho ecológico, pondremos un ejemplo. ¿Qué pasa si a una determinada especie se le quita su hábitat, su casa y su nicho ecológico, su trabajo? Simplemente estamos destinando a que esta especie desaparezca. Al talar los árboles, por ejemplo, ¿cuántas especies les estamos quitando su casa, su hogar y su trabajo? Entonces, cuidemos el hábitat de estas especies. Bueno, queridos estudiantes, nos vemos en el siguiente video.